Paz a ustedes, hermanos, que nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. En cuanto supe el título de esta reflexión, la cual se titula Cuidando al necesitado, recordé una historia que había leído o había escuchado hace ya algún tiempo y me dediqué a buscarla nuevamente. Me dediqué a investigar si la podía localizar y afortunadamente logré ubicarla y la encontré. Y esta es una fábula, hermanos. Es una historia, de una vez se los digo, que fue inventada para hacer reflexionar a la iglesia, para hacer reflexionar a nosotros como cristianos. Y esta historia cuenta lo siguiente. A lo mejor muchos de ustedes ya la han escuchado. Había un pastor llamado Jeremías Steve. Él se disfrazó de pobre, de mendigo, y se presentó a una iglesia que congregaba a más de 10,000 personas, más de 10,000 almas. Él iba ahí a ser presentado ese sábado por la mañana como pastor principal de esa iglesia. Llegó 30 minutos antes de que empezaran a llegar los congregantes y caminó alrededor de la iglesia mientras ésta se llenaba de gente. Pero solamente 3 de cada 7 personas le dedicaron un hola. Él les pidió una moneda para comprar comida, pero nadie de los congregantes que iba llegando le dio algo. Él entró al templo e intentó sentarse en las primeras bancas, en esas de enfrente, pero los ujieres le pidieron que se retirase de ese lugar y lo mandaron a sentar hasta la parte atrás de la iglesia, hasta las últimas bancas. Él, mientras lo retiraban a ese lugar, a esas bancas, él iba saludando a las personas, pero ellas le devolvían una mirada llena de asco y desprecio, y lo barrían con su mirada de los pies a la cabeza. Estado sentado en la parte de atrás donde le habían sugerido, escuchó los anuncios del culto y vio cuando un anciano subió al púlpito y con alegría y gozo dijo que esa mañana se iba a presentar al nuevo pastor de esa congregación. Y les preguntó a todos los congregantes si estaban contentos porque iban a recibir a Jeremías Steve. Las personas estaban alegres, miraron alrededor y aplaudieron en espera y con ansia de que se presentara este pastor. Fue cuando ese hombre sin hogar, esa persona pobre con ropas sucias y raídas, se paró y caminó sobre el pasillo hasta enfrente. Los aplausos pararon. Las murmuraciones comenzaron y todos observaron. Todos callaron. Él se aproximó al altar y tomando el micrófono, se pausó un momento y comenzó a decir: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y continuó. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Después de que leyó este texto de Mateo 25 del 34 al 40, miró a la congregación y les contó todo lo que había pasado aquella mañana.
Les contó todo lo que había vivido, todo lo que le había sucedido. Muchos congregantes de esa iglesia se impresionaron. Algunos lloraron, otros inclinaron la cabeza llenos de vergüenza. El pastor dijo entonces: hoy veo una reunión de personas y no a la iglesia de Dios. El mundo tiene suficientes personas, pero no hay suficientes discípulos. ¿Cuántos de ustedes se convertirán en discípulos? Ser cristiano es más, hermanos. No es algo que nada más hay que defender. Es algo que se vive y se comparte con las demás personas, con nuestro prójimo. Y como les comenté, hermanos, esta es una fabulación. Con ella se pretende o se pretendió y se sigue pretendiendo introducir a las personas en este texto bíblico, que sigue siendo provocador y que nos compromete en nuestra vida cristiana. En todo su conjunto nos compromete, hermanos. Lo que se pretende con esta historia, hermanos, es mostrarnos que las iglesias de esta actualidad, de esta modernidad, muchas de ellas están en crisis de valores y que muchas de las veces no pueden superar. Necesitan o necesitamos regresar a transitar esos caminos de una fe que se compromete con los necesitados. La misericordia, hermanos, es el sentido de una fe que puede alcanzar a muchos. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos ese deseo de Dios para con sus hijos, que muestren compasión hacia los pobres y hacia los necesitados. Jesús nos dijo, y está escrito en la Biblia: pobres siempre estarán entre nosotros. Y esto lo podemos confirmar en Mateo 26:11, que dice: porque siempre tendréis pobres con vosotros. Y se reafirma en Marcos 14:7. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer bien. También nos mencionó que aquellos que muestran misericordia hacia los pobres, hacia los enfermos y hacia los necesitados, en realidad están ministrando a Jesús personalmente. Todo aquello que le hagamos a esas personas es como si se lo estuviéramos haciendo a nuestro Señor Jesús. Y por lo tanto seremos recompensados en su momento. Hermanos, el alcance de la pobreza es extenso y es devastador en este mundo. Los núcleos de pobreza son grandes en muchos continentes. En nuestra América, principalmente en nuestra América Latina, los núcleos son grandísimos. En África y en Asia, no se diga. Y el pueblo de Dios no puede ser indiferente con estos necesitados, con estas personas que tienen necesidad. Porque la expectativa de Dios con nosotros en cuanto al cuidado del pobre está entretejida en cada párrafo, en cada parte de la Escritura, hermanos. Y para dar un ejemplo, les puedo citar 2 versículos. Proverbios 14:31, que dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Y Proverbios 21:13 nos dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Duros versículos, hermanos, duras palabras. Igual en el Nuevo Testamento también se nos dice
¿Cómo vamos a cuidar de los necesitados y de los pobres? Hay un versículo, hermanos, que resume bien el amor que debemos de tener al prójimo. Y este se encuentra en Primera de Juan 3, del 17 al 18, que dice así, hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En nuestra actualidad, hermanos, la sociedad luego se encarga de censurarnos, de censurar al cristianismo, de criticarlo, porque muchas de las veces se ve que no está involucrado en aliviar esas necesidades de los pobres. Y yo me hago estas preguntas, hermanos. ¿Es cierto que estamos fallando? ¿Hasta qué punto somos responsables en ayudar al necesitado? ¿Y cuál es la mejor forma de cumplir con nuestro deber? Ese deber que tenemos encomendado. Sabemos, porque lo oímos y lo vemos, hermanos, que hay mucha pobreza en el mundo. Esta sería prácticamente imposible de eliminarla. Por ello, muchas de las veces creo que es más prudente atacar la causa de la pobreza. A través de la historia, hermanos, el cristianismo ha intentado aliviar el problema de la pobreza. Pero muchas de las veces esa pobreza está inmersa en cuestiones de pecado. De pecado que muchas de esas personas han cometido y los han llevado a ese límite, a esa situación. Así que si ayudamos a la gente a vencer el pecado, hermanos, resultará que paulatinamente mejorarán su vida y por consecuencia saldrán de esa pobreza, de ese cinturón en el que están inmersos. Y una manera de luchar contra ese pecado es la evangelización. Pero debe de ser una conversión verdadera y verídica, hermanos, para que resulte un cambio real en sus vidas. Les voy a contar una experiencia que tuvimos mi familia y yo la semana pasada que andábamos en un pueblo allá por la sierra. Ese día a mi esposa se le ocurrió que fuéramos a conocer un pueblito. Estábamos por ahí sentados en un jardín y pasó el camión y lo subimos y nos llevó hasta la base. Y ya conocimos el pueblito, uno de esos pueblos que están inmersos en la sierra, hermanos, entre montañas, bonito, tranquilo. Y nos fuimos caminando al mercado porque pues por ahí pasaba el transporte que nos iba a regresar al lugar donde estábamos hospedados. Y ahí en el mercado nos sentamos a esperar el camión y estaba un local que vendía unas tortillas de esas grandototas así. Y me dice a mi esposa, cómprame unas tortillas. Quiero probarlas, se ven ricas, tan grandotas. Yo me paro, voy con la persona que está despachando en esas tortillas que estaban haciéndolas a mano y le pregunto cuánto y me dice 8 tortillas por 10 pesos. Ah, bueno, estaban grandotas. Dije, bueno, vamos a comprarle. Me da 10 pesos, señora. Era una señora chaparrita ahí. Creo que ni era la dueña parece que era la que estaba haciendo las tortillas. Y se acerca un señor, un anciano. Nada más estábamos ellas y yo. Y llega esta persona, este anciano, y le dice a la que despacha las tortillas, regáleme 3 tortillas, le dice. Nada más regáleme 3 tortillas. Por favor, se lo suplico. Estaba a mi lado, yo escuché sus palabras. Regáleme 3 tortillas, tengo hambre. Y la señora empieza, no, todos los días es lo mismo, siempre vienes a pedir,
no te basta con una vez. Tenemos que estarte satisfaciendo tu hambre, tenemos que estarte ayudando, no se puede. Y me volteo y le digo, dele 4 tortillas, señora. Yo se las voy a pagar este día. Y la señora se me voltea y me dice enojada, por eso, porque personas como usted hacen que estas personas tengan que venir a pedir. Le digo, pero señora, hoy no se las va a regalar. Hoy yo se las voy a pagar. Hoy se las voy a pagar. Y se molestó la señora. Se molestó tanto que me dejó con el dinero en la mano y se retiró bien ofendida, bien enojada, hacia adentro. Finalmente la que despachó al este anciano y a su servidor fue la de la que estaba haciendo las tortillas. Y al estar estudiando este tema que me tocó, recuerdo, hermanos, que se nos enfría el corazón. La sociedad está en una dinámica donde nada más se preocupan por ellos mismos. Yo traté de que esa persona ese día tuviera esas 3 o 4 tortillas que él quería y que no le estuvieran aventando en cara que todos los días era lo mismo. Se las pagué con gusto. Y creo que ahí me faltó más hablar de cómo debemos de ser los hijos de Dios. Desafortunadamente, oigo que me dicen que ya viene el transporte y me retiro. Pero la humanidad se ha deshumanizado. No se preocupan por el prójimo, no se preocupan por el necesitado. Lo que quieren ver es el dinero, quieren ver sus ganancias, quieren ver que les reditúe algo su venta. Y le iba a redituar algo, pero la señora se ofendió más porque yo le iba a pagar a esa persona. Y entonces en esta reflexión, hermanos, se nos pide que veamos por el necesitado, que lo tengamos presente, pero que lo acompañemos también con la palabra de Dios, hablándole de Él, hablándole de su mensaje, hablándole de lo que Él puede obtener si escucha lo que Dios tiene para Él. Porque, hermanos, es en vano ayudar a la gente económicamente si no están dispuestos a aceptar la ayuda espiritual. Muchos están dispuestos a aceptar la ayuda de una obra humanitaria, pero nunca quieren reconocer o muy difícilmente reconocen que necesitan una ayuda, una gran ayuda y tienen una gran necesidad espiritual. Y ejemplo de lo anterior lo hemos tenido en nuestra congregación. Ahí están los ejemplos, hermanos, y no los voy a sacar a colación. Lo hemos visto y ha sucedido y seguirá pasando, hermanos. Porque muchas personas no quieren o no pueden comprender cómo una relación con nuestro Dios puede aliviar su pobreza. El ser humano en su ignorancia, en su ceguera, hermanos, piensa que cualquier problema puede ser solucionado con dinero. Y esto lo vemos en los gobernantes que tratan de solucionar problemas sociales con dinero. Y cuando las cosas se empeoran, ellos siguen pensando que con un poco más de dinero todo va a cambiar. Pero no sucede así, hermanos. Porque nosotros, los hijos de Dios, podemos ver que esos problemas que tienen esos hombres jamás se podrán solucionar solo con dinero. Por ello, hermanos, debemos de tener un corazón abierto hacia nuestro prójimo, hacia nuestro hermano, para que veamos cuándo tiene esa necesidad. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para saber cuándo, cómo y cuánto debemos de ayudar a los demás. La iglesia, hermanos,
tiene la misión de cuidar a todas las personas. Tenemos la misión de cuidar a todos. Debemos de cuidar a los necesitados y a los que sufren. Porque la iglesia cristiana del primer siglo es un buen ejemplo para nosotros. Y aunque ellos se reunían para la instrucción y el compañerismo, también sentían la responsabilidad de cuidar a los necesitados y a los que sufrían. La iglesia debe de cuidar a los enfermos. Más de 50 millones de personas mueren al año, según la Organización Mundial de la Salud. Esta organización se encarga de identificar la causa de esas muertes, porque quiere implementar políticas de salud para poder atacar y que sean eficaces y poder disminuir esas muertes en esa característica de esa enfermedad. Pero ante tantas enfermedades, hermanos, hay personas necesitadas de cuidados especiales. La iglesia no se puede quedar cruzada de brazos. Como hijos de Dios y miembros de una congregación, debemos de visitar y orar por los enfermos, interceder por esas personas ante Dios. Necesitamos alentar a los enfermos, dar ánimo. Necesitamos actuar como pastores y dejar que las personas hablen de sus problemas, de sus miedos, de sus preocupaciones, de sus enojos y de sus decepciones, para mostrarles que sobre todo ello, nuestro Dios, nuestro médico supremo, nos ama y está con nosotros en todas las circunstancias. La iglesia debe de cuidar a los excluidos, a los inferiores y a los rechazados, hermanos. Jesucristo fue capaz de alcanzar a todos. Se relacionó con ricos y pobres, con letrados e incultos, con mujeres y hombres. Anunció y abrió el reino para todos. Pero Jesús tenía una simpatía especial con los que la sociedad rechazaba. Jesús recibía a esos rechazados y a esos excluidos. Y además comía con ellos para mostrarles que Él les aceptaba y que estaba cerca de ellos. Jesús atendía a esos rechazados. Y Él tenía algo importante que decirles. El mensaje que le había enviado el Padre a proclamar. La actitud de Cristo, hermanos, mostraba la clara intención de atraerlos a Dios. El reino es para todos los que desean participar en él, con actitud de humildad y de arrepentimiento. La iglesia también debe de cuidar a esos necesitados que se encuentran en pecado. Todos hemos leído la parábola o lo que sucede en el libro de Juan, en el Juan 8, del 1 al 11. Esa reflexión donde la mujer es apedreada o va a ser apedreada y presentada ante el Señor Jesús. Y Él les cuestiona: quien está libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y Él sigue escribiendo en la tierra y nadie arrojó, todos se retiraron. Y el Señor Jesús no la juzgó, solamente le dijo: yo tampoco te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. A nosotros como iglesia, el Señor Jesús nos enseña cómo tratar con alguien que está en necesidad y en pecado. Debemos buscar toda la verdad para que no ser injustos con las personas. Debemos ser sensibles con quien está en pecado. No miremos solo un elemento, no nos enfoquemos solamente en una situación. Veamos todo el cuadro, toda la situación, hermanos. Y desafiemos la conciencia del acusado y de los acusadores.
Cuidar a todas las personas es una tarea primordial de la iglesia en los tiempos actuales. Y siendo que la iglesia somos nosotros, nuestro deber es cuidar a los necesitados y a los que sufren. Todos los creyentes y la iglesia en su conjunto no deben de dejar a los pobres y necesitados a merced del gobierno. Muchas veces nos justificamos diciendo, para eso está el gobierno, para que haga esas actividades, para que cubra esas situaciones. El cuerpo de Cristo no debería de fallar en esa responsabilidad de cuidar a los menos privilegiados entre nosotros. Porque recordemos, hermanos, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Debemos preocuparnos por los desvalidos, porque Jesús se preocupó por ellos y porque fuimos encargados por él a predicar, sanar y liberar a los que están en peligro. Jesús se unió con los pobres de una manera extraordinaria. Él caminó y enseñó entre ellos. Su declaración de que nuestro trato a los pobres debe de ser idéntico al trato que tenemos con él. Para aquellos que ignoran a las personas que no tienen suficiente comida, agua potable, aquellos que no se preocupan por los enfermos e ignoran a los extranjeros, discriminan a las clases bajas, los que no ayudan a los pobres, a los harapientos y a los desamparados, el Señor nos dice, lo que no hiciste por uno de estos hermanos míos más pequeños, no lo hiciste por mí. La compasión por los necesitados es parte del carácter de Cristo y por consiguiente debe ser una cualidad de la iglesia y de nosotros, hermanos. Las personas pobres, especialmente las que se encuentran en los grandes centros urbanos, en las grandes ciudades, enfrentan muchos tipos de opresión. Más allá de la sujeción a las drogas, al alcohol, a la prostitución, los pobres de las zonas urbanas se enfrentan a menudo a la hegemonía del sistema, con una burocracia antipática, diversas fuerzas que mantienen vivas esas clases económicas que los oprimen y que los discriminan. Los pobres de las zonas urbanas suelen ser víctimas y victimarios de todo tipo de delitos. Hermanos, la iglesia debe de seguir los pasos del maestro, dedicándose a rescatar a esas personas con necesidad de esa opresión. Entonces, hermanos, pregunto, ¿por qué los cristianos deberíamos de preocuparnos por los pobres y por los necesitados? Y dejar esta respuesta que dio Teresa de Calcuta cuando le hicieron esta misma pregunta. Porque ella siempre estaba preocupada por los pobres. Y su respuesta fue la siguiente. En los pobres y necesitados encontramos a Jesús con un disfraz angustioso. Que la paz sea con ustedes, hermanos. Bendiciones.